¿Qué onda mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su canal jurídico de confianza. Conexiones Legales MX, conectando personas y justicia. Y pues bueno, en este video les quiero hablar de un tema que me estuvieron preguntando bastante en el mes anterior ahí en el despacho, y es sobre el contrato de arrendamiento. Creo que es necesario para muchas personas que de repente tienen ahí un cuarto o una casa desocupada y que quieren ganar un ingreso extra, pues muchas veces piensan en rentar la casa, ¿no? Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Y una de las formas que yo recomiendo hacerlo pues es justo celebrando un contrato de arrendamiento para protegerte. Y para empezar, ¿qué es un contrato de arrendamiento? Un contrato de arrendamiento va a ser el acuerdo de dos o más personas en donde una persona que es dueña de ese inmueble o tiene el poder suficiente para darlo a un tercero en uso temporal a cambio del pago de un dinero cierto exigible. Y uno de los elementos más importantes que debemos de considerar al momento de celebrar un contrato de arrendamiento es la forma. El Código Civil pide que sea por escrito. Entonces, si ustedes van a poner a rentar algo, procuren que siempre sea por escrito, porque a veces pasa que es que celebramos un contrato verbal. Ajá. Y cuando tengas un conflicto, ¿cómo lo acreditas ahí en tribunales? Necesitamos un documento forzosamente que diga a qué se obligó cada uno, ¿vale? Porque si no, de otra manera va a ser muy difícil llevar a cabo un reclamo por algún daño ocasionado o por alguna obligación no cumplida. Bueno, ya teniendo claro que la forma que se solicita en un contrato de arrendamiento es la escrita, a lo mejor te vas a preguntar, ok, ¿y cuál es el formato? No, el Código Civil nunca te va a decir, oye, necesito tu contrato en Arial 12, interlineado 1.5, y, o sea, no, ¿vale? Incluso en una hoja de libreta, si ustedes deciden hacerlo a mano, es válido, pero siempre y cuando sea legible, porque a veces si también tenemos letra de doctor y lo queremos hacer en hoja de libreta, pues obviamente va a haber conflictos al momento de entender el contenido de ese contrato. Normalmente yo recomiendo que si tienen una computadora a la mano, pues lo hagan en computadora. ¿Para qué? Para que quede lo más claro posible. Partiendo que este video es desde cero, pues vamos a tener que ir a nuestra computadora, prenderla y abrir un archivo Word en el que vamos a estar trabajando, ¿ok? A partir de que nosotros abramos este archivo en blanco del programa de Word, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a posicionarnos aquí, vamos a empezar a escribir. Contrato de arrendamiento que celebran, por una parte, el señor Jaimito Piedras Negras, a quien en lo sucesivo se le denominará como el arrendador, y por otra parte, la señora Chona Pérez Manzana, a quien en lo sucesivo se le denominará como la arrendataria. Pausa aquí. Vamos a revisar qué onda con esta parte que se llama proemio. ¿Y para qué sirve un proemio? Bueno, el proemio es la parte del contrato que nos va a indicar qué tipo de contrato es, en este caso de arrendamiento, y quiénes van a participar en la firma de este contrato. En el ejemplo que les estoy dando, tenemos al señor Jaimito Piedras Negras, que es el arrendador. ¿Y quién es el arrendador? Bueno, el arrendador va a ser el que es el dueño del bien que se va a rentar, ¿ok? Ya sea que sea propietario o que tenga poder suficiente para hacerlo. Y por otra parte, la señora Chona Pérez Manzana, a quien en lo sucesivo será la arrendataria. ¿Y quién es la arrendataria? Bueno, la persona que va a pagar por usar temporalmente ese bien, ¿vale? Entonces el proemio lo que nos va a decir es qué tipo de contrato es y quiénes van a participar en este contrato. Y terminamos con lo siguiente, al tenor de las siguientes declaraciones. ¿Okay? ¿Qué son las declaraciones? Son manifestaciones que van a realizar las personas que van a participar en la firma de este contrato. Digamos que es el uso de la voz que se les va a dar, porque en el proemio nada más teníamos qué tipo de contrato es y quiénes van a participar, pero no así la forma en la que se identifican, cuál va a ser su domicilio, en dónde se les puede localizar, si cuentan con la capacidad, ya sea el propietario
de poner ese bien en renta, o bien el arrendatario de poder pagar o de contar con los recursos o ingresos económicos suficientes para cumplir con la obligación de pago, ¿vale? Bueno, entonces vamos a poner el apartado de declaraciones. Yo aquí lo voy a numerar con letra. Voy a poner declara el arrendador que, dos puntos, y vuelvo a hacer una subnumeración. En este caso voy a utilizar números romanos. Y primera declaración del apartado A, que es del arrendador, nos va a decir que él es una persona física, mayor de edad, de nacionalidad mexicana y que cuenta con la capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato. ¿Okay? Ahorita vamos a explicar cada una de ellas y qué es lo que significa. Porque, digo, ustedes pueden copiar el contrato, pero no saber en realidad qué es lo que están escribiendo, ¿no? La segunda es propietario del bien inmueble ubicado en calle Azul, número 2, Colonia Colores, del municipio Colorido, del estado de Morelos, con código postal 02020, que consta con una superficie de 200 metros cuadrados y un área de 62 metros cuadrados, que colinda al norte con calle Amarilla, al este con propiedad privada de vecino 1, al oeste con propiedad privada de la vecina 2 y al sur con la calle Morada. Situación que acredita con la escritura pública número 00000, entregada ante la fe del notario público número 7 del municipio Colorido. ¿Okay? Número 3, que se identifica con credencial para votar INE, IDMX, que es la parte que viene atrás en la INE, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones relacionadas al cumplimiento del presente contrato, el ubicado en, y aquí ellos van a poner el domicilio, ya sea donde habiten, donde tengan su oficina, o bien los medios electrónicos, teléfono celular o correo electrónico. ¿Okay? Cuarta declaración, que cuenta con RFC ABCD 000. En este caso van a decir, oye, es importante que lleve el RFC, que no lo lleve. Sí es importante que ustedes identifiquen esta situación del RFC, porque si utilizaron una factura donde comprueben que se está pagando renta, pues es importante tener este dato. Y la última declaración, la número 5, que es su voluntad libre, espontánea, de celebrar el presente contrato en los términos que más adelante se señalan. ¿Ok? Con esta parte nosotros vamos a terminar las 5 declaraciones, digamos, de caja, que se hacen en un contrato de arrendamiento por parte del arrendador. Y vamos a hablar de la primera, que es una persona física, pues alguien que está actuando en su propio derecho, en su propia esfera. A diferencia de una persona moral, que pues normalmente son empresas o sociedades colectivas que tienen a 2 o más personas físicas. En este caso, pues vamos a decir que Jaimito Piedras Negras, pues es una persona física que está actuando en su propia representación. Ok, que es mayor de edad, eso es importante porque acuérdense, por ejemplo, si fuera menor de edad, ¿quiénes son los representantes? Pues los padres. ¿Que un menor de edad puede celebrar un contrato de arrendamiento? Sí, pero tiene que tener mucho más detalles que esto, ¿no? Entonces, ¿qué es mayor de edad? ¿Ok? De nacionalidad mexicana. Por ejemplo, si tú le vas a rentar tu casa a un extranjero, un venezolano o un francés, tienes que asegurarte, en primer lugar, pues que su estancia sea regular, o sea, que sea legal su estancia aquí en México, que cuente con su forma migratoria múltiple o el famoso FMM, y también asegurarte de su identidad, como pues con su pasaporte. En este caso, pues bueno, es un local, es decir, de nacionalidad mexicana, y que cuenta con la capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato. Esto es importante, la capacidad legal, que quiere decir que él tiene las facultades suficientes para decir, ¿sabes qué? Yo te voy a rentar mi casa. Hay personas que tienen alguna discapacidad o algo y tienen que utilizar a un apoyo o un cuidador. Es propietario del inmueble ubicado en calle Azul. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es propietario? Bueno, quien va a rentar la cosa debe de ser el dueño o bien tener la capacidad suficiente. Quiere decir esto, con un poder notarial para actuar en representación de otra persona y disponer de sus bienes para poner en renta esa casa o cualquier cosa que vayan a poner en renta.
¿ok? ¿Qué pasa si el que me está rentando no es propietario del bien inmueble? Pues pedirle un poder. Oye, dame tu poder general donde te acredita el propietario del bien inmueble a rentar. ¿Qué pasa si en realidad no tiene ni un poder, tampoco es el propietario? Pues muy probablemente no está consentido por el propietario original. Y en esa situación pues puede hacerte pasar un mal momento, ¿no? Que tú estés en tu casa, llegue el verdadero dueño y te diga, oye, ¿qué onda? ¿Quién te dio permiso de estar aquí? Y pues ¿sabes qué? Vámonos con todo y chivas. Entonces, eso es importante. Ok. Se identifica con credencial para votar. ¿Por qué es importante que se identifique? Para asegurarnos de que la persona con la que estamos celebrando el acto, pues es en realidad quien dice ser, ¿no? Porque a lo mejor yo celebro con Jaimito Piedras Negras y resulta que al rato, pues en realidad vive Panchito Pérez López. Entonces, pues no. Ahora, RFC, ya les decía, de la renta es una actividad que se graba por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, si ustedes quieren factura por esos pagos que están haciendo de la renta, pues es importante contar con los datos de RFC de la persona. Y por último, esta es como de cajón, ¿no? La voluntad libre y espontánea de celebrar el presente contrato. Acuérdense, para un contrato siempre es importante tener la voluntad, que no fue coaccionada, que se le obligó a la persona a firmar este contrato. Ok, una vez explicadas estas declaraciones, vamos a continuar con la redacción del contrato, ¿vale? Terminamos en la declaración quinta y vamos a abrir un apartado B. ¿Para qué? Para justo hacer las declaraciones del arrendatario. Vamos a abrir una nueva numeración con números romanos. Que ustedes pueden usar el que quieran, pero a mí me gustan los números romanos. Y primera, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Copiamos las declaraciones del arrendador y las pegamos en las declaraciones del arrendatario. Esto, ojo, no quiere decir que van a quedar tal cual, hay que revisarlas. Hay cosas que pues, sí son muy parecidas, como es una persona física mayor de edad, de nacionalidad mexicana y que cuenta con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato. Eso, pues, si no es extranjero, o si es menor de edad, o si es persona moral, pues queda tal cual, ¿no? La que sí vamos a cambiar va a ser la declaración número 2, ¿ok? Que en la anterior hablaba sobre la propiedad del arrendador. En este caso vamos a cambiarla por los recursos suficientes que tiene el arrendatario para cumplir con las obligaciones de pago que en este contrato se establecen, los recursos económicos, ¿ok? Número 3 dice que se identifica con credencial para votar INE y DMX. Esto queda tal cual. Obviamente aquí se va a cambiar el domicilio porque no es el mismo que el arrendador. Y también los medios electrónicos donde se le puede notificar sobre el cumplimiento de este contrato. Ok, que cuenta con RFC. Bueno, aquí ya sería el RFC, cambiarlo para los datos del arrendatario. No es el mismo que el arrendador. Y por último, que su voluntad libre y espontánea de celebrar el presente contrato en los términos que se señalan. Esos quedan tal cual, ¿no? Vale, entonces ya tenemos nuestros dos apartados, declaraciones A y B del arrendador y del arrendatario. A mí, por ejemplo, me gusta darle formato a esto. Ya le vamos a dar formato en fuente Georgia, porque eso fue lo que aprendí en el primer despacho que estuve. Y la verdad se me hace bonita la letra. Entonces, Georgia número 13, vamos a ver que todo esté justificado, alguna falta de ortografía por ahí. Revisar. Y con esto nosotros ya tenemos nuestra primer parte del contrato, más bien la segunda. Recuerden, la primera fue el proemio, la segunda es la parte de declaraciones y vamos a seguir. En alguna duda o algún comentario, pónganlo en la cajita de comentarios y lo estaremos respondiendo. Ok, ya que tenemos esto, vamos a hacer un salto de página. Siguiente página, vamos a escribir cláusulas. Ok, espacio y luego la palabra primera. A mí me gusta usar unos incisos que son como cuadraditos. Los encuentro aquí. Y en ellos pongo de qué se trata esta cláusula. En la primera va a ser sobre la entrega del inmueble. Y vamos a poner: el arrendador se obliga a otorgar a favor del arrendatario que pues el derecho de usar y gozar de manera temporal el bien inmueble descrito en la declaración. ¿Cuál? Declaración A, fracción segunda. ¿Ok?
y que está ubicado en calle, copiamos el domicilio y pues bueno, ya tenemos nuestra primera cláusula. Igual la segunda, abrimos incisos y esta segunda cláusula se va a tratar sobre el importe a pagar de la renta. Importe de la renta. El arrendatario se obliga a pagar a favor del arrendador la cantidad de 5,600 pesos. Lo ponemos en número y lo ponemos en letra. 5,600 pesos, 00, diagonal sobre 100, m.n. y cerramos incisos. ¿Ok? Por concepto de renta mensual, así como la cantidad de 5,600 pesos, vamos a copiar igual la letra de arriba, el nombre 5,600, y lo vamos a pegar para que estén igual. Por concepto de ¿qué? Pues de depósito en garantía, mismo que será devuelto al buen término del presente contrato. Ojo, siempre y cuando no existan daños al inmueble que sean imputables al arrendatario. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la cláusula tercera. Escribimos tercera, abrimos paréntesis. Yo nada más copio aquí, pego aquí y elimino esto. Forma de pago, ¿ok? Esta tercera cláusula va a hablar de la forma de pago. Y dice así: el pago de la renta deberá de efectuarse los días 17 de cada mes. Obviamente aquí es un ejemplo, ustedes pueden ponerlo ya que más les convenga, pueden ser los primeros días del mes o los últimos, en fin, ya se pondrán ustedes de acuerdo con su arrendador o con su arrendatario, ¿vale? Y el pago se va a realizar vía transferencia a la cuenta bancaria. Yo acostumbro poner de una vez la cuenta bancaria para que quede todo claro, porque a veces pasa que se equivocan de cuenta o andan cambiando, entonces mejor una cuenta bancaria específica para recibir ese pago y evitarnos malos entendidos o malos ratos. Del banco, aquí le vamos a poner patito rojo a nombre del arrendador, ¿vale? Ahora sigamos con la cuarta cláusula, y se va a tratar del uso del inmueble. Y dice, ambas partes acuerdan que el uso que se le dará al inmueble arrendado será única y exclusivamente como casa habitación, por lo que se prohíbe realizar cambios o variaciones en el uso del suelo asignado. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, ustedes vayan a rentar una casa y resulta que esa casa la ocupan para juegos de billar, ¿saben? Entonces no es un uso comercial, se les está dando un uso habitacional. Entonces por eso dicen que no se puede variar ese tipo de uso de suelo, ¿vale? Quinta, vámonos con la quinta. ¿De qué va la quinta? Del pago de servicios. Y dice así: es responsabilidad del arrendatario cubrir los pagos de servicios correspondientes al suministro de energía eléctrica, o sea, luz, servicio de agua, recolección de basura, servicio de internet, gas o cualquier otro que contrate, debiendo proporcionar copia del recibo de pago al arrendador y debiendo estar al corriente de cada uno de ellos al desocupar el inmueble objeto del presente instrumento. Esto a mí me gusta ponerlo porque a veces pasa que a mis clientes que rentan la casa, que son los arrendadores, les contratan, no sé, el servicio de luz o les contratan el servicio de internet y resulta que cuando entregan la casa no cubrieron esos servicios. Entonces de repente van a visitar a la casa, oye, se debe esto, oye, entonces, y al momento de sacar un nuevo contrato ya no se puede. Entonces por eso yo sugiero que den una copia de los recibos de pago que están al corriente de los servicios que hubiesen contratado. Y obviamente que cuando desocupen el inmueble, pues ya sea que cancelen el servicio o si se quedan los servicios, pues que estén al corriente del pago, ¿vale? Vamos por la sexta, que es la vigencia del contrato. Y va a decir que ambas partes acuerdan que la duración del presente contrato será de 1 año completo, iniciando el día, en este caso, 17 de enero del 2026 y finalizando el día 17 de enero del 2027. ¿Ok? Es 1 año, son 12 meses. Ustedes pueden ponerlo aquí igual de acuerdo a sus necesidades y a los acuerdos que lleguen con su arrendador o arrendatario. Muchos lo celebran por 3 meses, otros por 6 meses y ya sea que pueda iniciar el primer día del mes o
cuando se ocupa la casa habitación o la habitación que se les va a rentar, ¿vale? En este caso, pues como es casa habitación, va a ser de 1 año y va a ser del 17 de enero al 17 de enero del 2027. Vale, continuamos con la séptima cláusula. ¿Y de qué va esta séptima cláusula? Pues de la continuación del arrendamiento y del derecho de preferencia. A ver, antes de que la redactemos, ¿de qué va esto o para qué es esto? Por ejemplo, si ustedes ya terminaron el 17 de enero del 2027 su vigencia del contrato y quieren seguir utilizando la casa, para el arrendatario existe algo que se llama derecho de preferencia, es decir, ellos pueden solicitarle al arrendador que se extienda o que se prorrogue la vigencia de este contrato, ¿vale? Y dice, el arrendatario tendrá preferencia para renovar el contrato al término estipulado, siempre y cuando cumpliera con todas las obligaciones establecidas durante el primer año de arrendamiento. Es decir, si por ejemplo no paga, pues obviamente es un mal inquilino, obviamente no se le va a renovar el contrato. Entonces básicamente esta es una cláusula de renovación. Para ejercer ese derecho, el arrendatario deberá de comunicar por escrito al arrendador en un plazo de 30 días antes de la terminación del contrato su intención de renovar. Por su parte, el arrendador deberá notificar al arrendatario con 20 días de anticipación al término del contrato su aceptación o rechazo a la renovación del contrato. Bien, yo pongo este procedimiento pues en plazos. Por ejemplo, si el arrendatario, o sea el que está pagando renta, tiene la intención de renovar, pues tiene que hacerlo un mes antes de que vence el contrato, ¿no? Por su parte, pues el arrendador tiene 10 días para decir, ¿sabes qué? Sí, lo renovamos, o ¿sabes qué? No, la verdad es que necesito ocupar la casa porque pues X cosa, ¿no? Entonces, por eso pongo estos plazos para que tanto el arrendatario como el arrendador estén en posibilidades tanto de decir, ¿sabes qué? Busca una casa porque la verdad la voy a ocupar y ya no te puedo renovar el contrato, o decir, ¿sabes qué? Busca un nuevo inquilino porque yo ya me voy a cambiar de trabajo y ya no voy a estar aquí. O sea, puede ser esa situación. Entonces, por eso pongo estos plazos para que se entiendan y queden las reglas claras. Ahora bien, continuamos con la octava cláusula. ¿Y de qué va esta octava cláusula? Bueno, de conservación, uso y reparaciones mínimas del inmueble. A ver, ¿por qué esto? A veces hay muchos conflictos entre el arrendador y el arrendatario, porque el arrendatario tipo de, es que se fundió un foco, voy a cambiarlo, ¿no? O el arrendador tipo de, es que hay goteras, pues repáralas. O sea, no. Por eso aquí estoy poniendo reparaciones mínimas del inmueble, ¿vale? El arrendatario se obliga a devolver el inmueble en las mismas condiciones que lo recibió, salvo el deterioro natural ocasionado por el uso ordinario y el transcurso del tiempo. Dicho desgaste se entiende como el derivado de una utilización razonable y cotidiana del inmueble. No vaya a ser que lo regresen sin ventanas o sin puertas, ¿no? Entonces, por eso pongo una utilización razonable y cotidiana del inmueble, tipo, pues se desgastó la pintura, bueno, que hay unas manchitas, ok, se pasa, ¿no? El arrendatario será responsable de efectuar las reparaciones menores derivadas del uso habitacional, tales como cambio de focos, reparación de cerraduras, grifos y demás ajustes necesarios que no afecten las estructuras e instalaciones principales del inmueble. Aquí yo también sería cuestión de que ustedes hablen con el arrendatario y también con el arrendador y decir, ¿sabes qué? Hasta dónde estoy dispuesto a pagar o hasta dónde no. Obviamente, cuando te recibes la casa habitación, tienes que checar pues que esté en condiciones óptimas, ¿no? La cláusula novena, que va a hablar sobre modificaciones del inmueble. ¿Y qué dice esta cláusula? Queda expresamente prohibido al arrendatario realizar modificaciones que afecten la estructura, la distribución interna o la imagen urbanística del inmueble, como por ejemplo, cambios en las fachadas, ampliaciones o alteraciones que comprometan su estabilidad estructural y estética.
Únicamente podrán realizarse mejoras, adaptaciones o modificaciones con autorización previa, expresa y por escrito del arrendador. Bueno, aquí sí tenemos que marcarlo así porque, no sé, imagínense que ustedes rentan su casa y dice el arrendatario, el que les está pagando la renta: ¿sabes qué? No me gusta la fachada, yo quiero que tenga aquí 3, 4 ventanas, entonces voy a quitar las 2 que tiene. Y empieza a hacer eso, no se puede, ¿ok? Salvo que pues les pidan autorización, tipo, oye, voy a poner un techito porque pega mucho el sol. ¿Puedo hacerlo? Sí, adelante, hazlo. Ah, ok. Hablando, se entiende la gente. ¿Vale? Aquí se me fue del arrendador. Ok, continuamos con la cláusula 10ª. Esta cláusula 10ª nos va a hablar en los siniestros y dice así: el arrendatario asumirá la responsabilidad por los daños derivados de incendios o resguardo de sustancias peligrosas. El arrendatario no será responsable de los daños ocasionados al inmueble que provengan de caso fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción. Se entienden como tales de manera enunciativa, más no limitativa, una guerra, peste, inundación insólita, plagas, terremotos u otros acontecimientos igualmente extraordinarios e imprevisibles. Porque si el arrendatario es responsable en los incendios, pero no en las inundaciones. Bueno, es que un incendio bien puede ser provocado por descuido. Digamos, dejó una vela prendida o la estufa prendida o alguna conexión ahí de un aparato electrónico ocasionó un cortocircuito y generó un incendio en la casa de habitación. Pues bueno, en este caso sí será responsable el arrendatario, salvo que de las investigaciones se derive otra cosa. Pero bueno, y en caso de las inundaciones no es por descuido o negligencia del arrendatario. Por ejemplo, en Veracruz, ¿no? Cuando llovió y pues el río se empezó a subir, lo único que puede hacer es ponerse a salvo y pues la casa se va a inundar. En esas situaciones, él no es responsable. Bueno, continuemos con la cláusula 11ª. Y en esta cláusula vamos a hablar sobre la terminación del contrato. Y dice así: al cumplirse el plazo previsto en la cláusula 6ª, recordamos que la cláusula 6ª habla de la vigencia del contrato, el contrato se dará por terminado de manera automática, sin necesidad de aviso previo, salvo que las partes acuerden por escrito su renovación, prórroga, conforme al procedimiento establecido en la cláusula 7ª. ¿Okay? La terminación también podrá darse por mutuo acuerdo entre el arrendador y el arrendatario, siempre que conste por escrito. Esto es importante porque, les repito, mientras ustedes puedan dialogar con la otra parte, en este caso con su arrendador o su arrendatario, pues se pueden llegar a generar acuerdos que desarrollen una sana convivencia, ¿no? Continuamos con la 12ª, rescisión del contrato. El arrendador puede rescindir el contrato al arrendatario por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas, incluyendo 1. Por no pagar en tiempo y forma la renta. 2. Por causar daños graves al inmueble. 3. Por hacer un uso distinto al habitacional. 4. Por utilizar el inmueble para cometer delitos. Y bueno, el arrendatario también va a poder rescindir el contrato al arrendador si él incumple con alguna de las obligaciones pactadas. Por ejemplo, impedir el uso del inmueble o bien por no realizar las reparaciones mayores necesarias para habitar el inmueble. No sé, ustedes están bañando y de repente ¡pum!, se cae el techo del baño. Claro que ahí sí es obligación del arrendador realizar esas reparaciones para que ustedes puedan habitar en condiciones óptimas el bien que se les ha dado en renta. Bien, la rescisión deberá de solicitarse por escrito y la parte que cause la rescisión del presente contrato pagará una pena convencional equivalente a la cantidad de 5,600 pesos. ¿Qué es una pena convencional? Pues es una sanción por incumplimiento al contrato. Bien, sigamos con la 13ª.
Esta 13ª cláusula nos va a hablar de algo muy importante: extinción de dominio. Y a ver, aquí es importante aclarar, la extinción de dominio es una vía, digamos, híbrida entre civil y penal que se utiliza para justo extinguir la propiedad de algún bien mueble o inmueble que se hubiese utilizado para cometer algún delito. ¿Okay? Y dice así: el arrendatario reconoce que el inmueble objeto de este contrato deberá de ser usado exclusivamente en los términos pactados, quedando estrictamente prohibido destinarlo a la comisión de delitos como narcotráfico, secuestro, trata de personas, prostitución, robo de hidrocarburos o cualquier otra actividad considerada ilícita. El arrendador, es decir, el dueño, no será responsable por cualquier delito o falta cometida por el arrendatario o terceros dentro del inmueble. A veces cuando son estudiantes no falta que hacen las fiestas en el depa del foráneo. Pues bueno, pueden llegar a situaciones difíciles cuando toman algunas sustancias y se golpean o incluso pues hasta homicidios, ¿no? El arrendatario indemnizará al arrendador por cualquier afectación, pérdida o daño que surja de la indebida utilización del inmueble. Luego les voy a hacer un video hablando exclusivamente de esta figura de extinción de dominio porque es muy interesante, pero esta cláusula sí es muy importante que siempre la lleven los contratos de arrendamiento porque si ustedes no celebran contrato con una persona y le rentan su departamento y resulta que esa persona, ya que las personas secuestradas durmieran o estuvieran ahí y al final lo detienen, pues obviamente van a extinguir la propiedad de esa casa, ¿no? Porque era utilizado como instrumento del delito. Bueno, 14ª, disposiciones legales aplicables. Estas disposiciones legales aplicables van a hacer que estos acuerdos se limiten en alguna legislación estatal. En este caso, al inicio lo poníamos, ¿no? Morelos. Y dice entonces, las partes convienen que lo no previsto en el presente contrato se regirá por el Código Civil vigente en el estado de Morelos. Es muy cortita, pero es justo eso. La 15ª cláusula nos va a hablar de jurisdicción. Y dice así: las partes acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales con residencia en Cuernavaca, Morelos, renunciando desde este momento a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. Aquí, ¿qué significa jurisdicción? Ustedes si tienen algún problema con este contrato respecto a que, por ejemplo, el arrendador no les dejó utilizar el inmueble desde el 17 de enero y les dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar hasta el 17 de marzo, pero él ya se quedó con el depósito y bueno, se hizo ahí todo un show. Ustedes van a acudir a los tribunales de Cuernavaca, Morelos a hacer ese reclamo. ¿Okay? Viceversa, misma situación, si el arrendador tiene un problema con el arrendatario, que en caso de que no quiso desocupar el inmueble o no le quiere pagar las rentas, pues el juicio se va a desarrollar en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. ¿Okay? Porque a veces pasa que está aquí el arrendatario y se va a Tijuana, pero bueno, si firmó un contrato y se sometió a los tribunales de Cuernavaca, pues el juicio entonces se va a desarrollar en Cuernavaca y no en Tijuana. Por eso ponemos aquí, renunciando desde este momento a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. Y bueno, la 16ª, que es la validez del acto jurídico, esa es como de cajón. Y dice, las partes manifiestan que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro tipo de vicios en el consentimiento que afecte su validez, por lo que se reitera el compromiso de cumplir las obligaciones pactadas. Y esta sería nuestra última cláusula. Esto es un contrato muy sencillo. Y ahora viene la última parte de nuestro contrato, que son las firmas. Y en este apartado vamos a poner: el presente contrato de arrendamiento se firma por duplicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día 17 de enero del 2026, firmando al margen y calce las hojas útiles que integran el contrato. Yo a veces tiendo a numerar mis contratos. Aquí les pongo su numerito
y hago que firmen tanto al margen, que es esta parte, como al calce. Esto es la última. Ojalá si tuvieran testigos también es importante incluirlos. ¿Por qué? Porque pues por cualquier cosa ustedes ya tienen aquí alguien que respalde que ustedes celebraron este acto jurídico. Y bueno, ponemos el arrendador, el arrendatario, y ellos tienen que firmar en esta parte y los testigos en esta otra parte. Por duplicado, ¿por qué? Porque una va a ser para el arrendador y una para el arrendatario, ¿vale? Y pues bueno, este sería todo nuestro contrato de arrendamiento que tenemos aquí. Ya nada más sería darle el formato a nuestro contrato, que ya saben que yo se lo di en Georgia número 13, pero ustedes pueden darle la fuente que quieran, de preferencia que sea una fuente legible, y pues no tendría ningún otro problema más que leer bien lo que firman. Y siempre si van a poner a rentar algo, firmen un contrato de arrendamiento. Se van a ahorrar muchos malos ratos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.